Imagina que de un día para otro aparece una nueva civilización, a la cual los humanos decidieron llamar monstruos, ya que ellos exigían que les entregaran personas como alimento, pero los humanos rechazaron la propuesta, y así comenzó la guerra contra los monstruos, y aunque los humanos intentaron usar armas nucleares, eso no bastó para acabar con esa amenaza, pero cuando todas las esperanzas se desvanecían, ellos aparecieron, las 13 estrellas. Y la humanidad tenía a 12 humanos que fueron elegidos por los dioses, los cuales fueron nombrados los santos. Ellos eligieron a los adultos por su excelencia, y cada uno de ellos utilizó el poder que los dioses le dieron. Pero el número 13 solo apareció sin ninguna intervención divina, y aquella persona es el prota de esta historia. Pero un día, cuando las 13 estrellas decidieron entrar a la Torre del Diablo, solo regresaron 12. Ellos mintieron, diciendo que él se había sacrificado por salvar la humanidad, pero en realidad ellos decidieron traicionarlo cuando él había acabado con todos los monstruos, y aunque él cayó al fondo del abismo junto a todos los monstruos, él jamás se rindió, y estaba herido y sus brazos eran inútiles, pero aún así él decidió luchar contra todos los monstruos. Esta historia comienza en un restaurante. El prota estaba comiendo tranquilo, pero su amigo le pide que lo escuche, y le dice que va a morir mañana. El prota se sorprende un poco, y le pregunta por qué quiere que muera. Es porque me estoy comiendo 2 piernas de pollo. Su amigo se molesta un poco, pero el prota le dice que él entiende por qué está preocupado, pero él no va a morir, ya que la cantidad de calamidades que ha matado es mucho más de lo que todos ellos, las 12 estrellas, han acabado juntos, y le pregunta si acaso cree que morirá. Su amigo guarda silencio. Nos explican que la Torre de Demonios es el lugar donde vive la peor calamidad que aniquiló la humanidad. Y todo eso empezó en el último día del siglo XX. Las calamidades aparecieron de la nada y arrinconaron a los humanos con un poder abrumador. Y justo cuando los humanos estaban sumidos en el caos y en el horror aparecieron 12 dioses que se autodenominan dioses divinos, y prometieron a los humanos que les darían el poder para superar las calamidades. Ellos seleccionaron a 12 despiertos para recibir ese poder, pero algo inesperado había sucedido. Había aparecido un 13º despertado, y esa persona no había recibido ninguna bendición de ningún dios. Y para colmo ese despertado fue abrumadoramente fuerte y muy sorprendente en comparación con el resto de los 12 santos. Aquella persona era el prota. En el pasado vemos cómo su amigo se acerca a darle las gracias por ayudarlos a conquistar la torre esa vez, pero el prota le responde que no venga con cuentos, y solo necesita comprarle pollo frito por 5 años. Su amigo le pregunta si no está cansado del pollo frito, y ya se lo ha dicho varias veces, él se llama Taexo, sino que es Hugo Atters. El prota le dice que no puede acostumbrarse a llamarlo así. Atrás habían 2 personas que estaban hablando. La chica dice que probablemente recibirán recompensas increíbles, y el gordo le responde que sí, y ya que esa es la peor calamidad que han enfrentado, tal vez obtengan al menos 100.000 millones de wons. Pero el prota les responde que tan solo se conformen con quedarse en un hotel de 7 estrellas en Hawái durante unos 10 años, porque varios países están al borde de la bancarrota debido al ojo carmesí. Pero el gordo lo llama por su nombre, y le dice al prota que necesita conseguir mucho dinero para poder hacer tratos con ellos, y solo entonces podrá arreglar su cara que solía ser hermosa, y su cuerpo herido. El prota piensa que a ellos se les llama santos, pero en realidad solo son unos metouns que se preocupan por sí mismos. El gordo le vuelve a hablar, y le dice que no vaya corriendo a un sitio donde ha ocurrido un incidente inmediatamente solo porque lo llamaron, ya que ellos necesitan un cierto número de víctimas para que les den más dinero como recompensa. El prota tan solo les dice que sigan adelante, y piensa que ellos son unos bastardos asquerosos. Y una vez que haya derrotado al ojo carmesí, va a cortar cualquier conexión que tenga con ellos, ya dentro de la torre. Ellos se asustan al ver al ojo carmesí, el cual es el jefe de la torre del demonio. El jefe da un gruñido, y el suelo comienza a partirse en 2 y la lava que estaba debajo del suelo se dispara hacia arriba. Ellos alcanzaron a esquivar el ataque por muy poco, y al ver la sonrisa del demonio, ellos se asustan y salen corriendo, y como se supone que van a luchar contra algo así, el prota se decepciona y les pregunta cómo se atreven a llamarse santos, pero piensa que ya no importa, y en cualquier caso la persona que derrotará al ojo carmesí será él mismo. El prota da un salto y después de una batalla contra el jefe lo termina derrotando,
pero en ese instante fue cuando fue golpeado por la espalda y cayó al fondo de la torre. Después de mucho tiempo, él se pregunta cuánto tiempo ha pasado, y cómo será el exterior ahora, pero solo debe concentrarse en seguir cortando, porque ese lugar es una trampa especial que convoca calamidades infinitas. Él no hace nada más que cortar y cortar monstruos, y les grita si acaso creen que solo con eso será suficiente para matarlo, y solo esperen ya que él definitivamente va a sobrevivir a eso, y matará a esos malditos bastardos. Ya han pasado 20 años y ya solo queda un último monstruo. El monstruo suplica piedad y pide ayuda a gritos, pero el prota le dice que grite todo lo que quiera, y termina acabando con el monstruo. El prota se pregunta si eso finalmente ha terminado. ¿Acaso ahora puedo salir de aquí? Ya en el presente, hay varias personas corriendo. Uno le dice al otro que le había dicho que no fueran por allí. No es así. El otro le responde que cómo iba a saberlo, y se suponía que hoy era un día seguro, pero cómo iban a saber que se encontrarían con calamidades de alto rango. El chico, ya sin esperanzas, tan solo comienza a reírse, y dice que están perdidos, y el adivino dijo que hoy se encontraría con un monstruo inimaginable y ha dado en el clavo. Un monstruo los ataca, y ellos alcanzan a esquivar por muy poco. El chico de cabello negro grita, maldita sea, si Lee Jian, el prota, hubiera sobrevivido a la torre del demonio, entonces una calamidad como esa no sería un problema. La puerta de la torre comienza a brillar, y ocurre una explosión. Ellos se preguntan qué ha pasado, y ven que hay un humano saliendo de la torre. El prota aprieta los puños, y dice que cómo se atreven a apuñalarlo por la espalda y a empujarlo a una trampa así, y los llama malditos bastardos, y grita que todos ellos van a morir. Los chicos se preguntan qué es eso. Mientras tanto, el prota estaba masacrando a todos los monstruos alrededor. Ellos dicen que no pueden creer eso, y aunque esas son calamidades de clase naranja, con las que incluso los despiertos de alto rango tienen problemas, él los está aplastando como insectos. El prota los mira a ellos, y en un segundo ya estaba frente suyo. Ellos se sorprenden, y le dicen al prota que espere, y porque los está atacando. El prota se sorprendente que sean humanos, ya que pensaba que eran calamidades, y supone que ahora las cosas están limpias. Ellos se alivian, y el chico de pelo negro le dice al viejo que el prota vino de la torre, y eso es una primicia. El viejo le pregunta qué clase de lugar cree que es la torre como para que una persona pueda salir, y probablemente solo estuvo alrededor en ese momento. De repente se siente una atmósfera sombría, y aparece un lobo gigante atrás del prota. Ellos se sorprenden, y dicen que ese es el jefe de los lobos y tienen que correr ahora. El lobo carga un ataque, y lo dispara a toda potencia. Ellos intentan cubrirse, pero aún así el ataque es muy poderoso, y destruye todo a su paso. Al abrir los ojos de nuevo, se dan cuenta que el prota está parado allí sin ningún rasguño. Él había desviado el ataque como si nada, y los protegió. Él llama al lobo maldito imbécil, y se lanza hacia él, y de un solo golpe lo manda a dormir. Los otros tipos están sorprendidos, porque el prota derrotó esa calamidad como si nada. Mientras tanto el prota piensa que, parece que esta vez sí ha acabado, y ahora que lo mira esos dos tienen que ir. Ellos se asustan y preguntan ¿ir a dónde? Pero el prota con una gran sonrisa, les dice que vayan a comprarle comida. Ellos guardan silencio, y el prota un poco avergonzado, les dice que necesita ropa también. Ya en un restaurante, el prota devora los platos como si no hubiera un mañana, y a la hora de pagar la cuenta, la alma del viejo se le escapa del cuerpo, ya que se comió 10,000 pesos de comida en un local de comida rápida, y él solo se comió 120 raciones. El prota ya como un globo a punto de reventar, les dice que como ellos habían dicho que no tenían casi dinero, él se contuvo un poco. Ellos no pueden creer que en serio se contuvo, y el prota quiere pedir otra orden de fideos, pero ellos se espantan, y el chico de pelo negro le pregunta el qué es, y por qué estaba en la torre. El prota dice que tan solo acabó allí sin más, y les pide que olviden eso, ya que tiene algo que preguntar. Y él le pregunta qué es él ya que no parece una persona normal, y porque puede sentir el poder mágico dentro de él. El viejo dice que eso es obviamente porque él es un discípulo, y le pregunta al prota si él no es un discípulo que despertó con las bendiciones de un dios. Pero el prota dice que los dioses son una mierda, y porque tendría que servir a esas basuras.
El prota al ver su reflejo en la cuchara se sorprende demasiado, y grita donde hay un espejo, y la chica le señala que está por ahí. El prota se quita la camisa, y se mira frente al espejo, y queda realmente sorprendido, ya que todo cuerpo se ha recuperado, y esas heridas eran difíciles de sanar, y ahora que lo mira su brazo izquierdo ha vuelto, él nota la marca de una serpiente en su mano izquierda, y se pregunta qué es eso. La marca de repente se activa, y el prota empieza a sentir un gran dolor, y un nuevo sistema le dice que ha experimentado la muerte, y ya que ha logrado lo imposible, sus habilidades existentes serán pasadas a un nuevo cuerpo, y todos los logros de la torre se convertirán en experiencia, y él ha generado habilidades zodiacales, y todas las habilidades y rasgos únicos que poseía serán transferidos, y evolucionó y ahora es capaz de utilizar la fuerza de Ofiuco. El prota es llevado a un plano mental, en donde se encuentra frente a una serpiente gigante. El prota acerca su mano poco a poco, y al tocar la serpiente vuelve a la realidad, y queda confundido por lo que pasó. El chico de pelo negro le pregunta si está bien, pero el prota le pregunta si ha visto a una serpiente gigante en algún lugar. Ellos se confunden un poco, y dicen que no vieron ninguna serpiente, y él se quitó la ropa de repente, y corrió hacia el espejo y entonces se agarró la muñeca y gritó. El prota se pregunta si entonces los demás no pudieron verlo. Aparece una notificación del sistema, que le dice al prota que se ha convertido en el dueño de Ofiucos, y vemos un montón de notificaciones. Una de ellas decía que obtuvo la super regeneración, y cualquier daño en su cuerpo será restaurado. Su cuerpo se ha formado de nuevo, y hay una pequeña penalización. La penalización es la disminución de la capacidad física en un 50%. El prota se pregunta si su cambio físico es gracias a la supergeneración, y él no ha oído hablar de nada parecido a los otros santos, y además no puede sentir la presencia de ningún dios. Independientemente de lo que haya pasado, su cuerpo se ha recuperado, así que no es nada malo, y piensa que lo que tiene que hacer ahora es matar a esos santos que huyeron, y masacrar al maldito que lo apuñaló por la espalda, y ya se está excitando con solo pensar en torturar a esos cabrones. En la zona en la que se encontraban antes, ya habían varias personas. Uno de ellos no puede creer que esa impenetrable torre del demonio se haya derrumbado, y la persona al lado le dice que sí, y el mundo entero se volverá loco por eso. La torre del demonio era un punto de referencia para ese lugar, pero podría ser obra de los seguidores de selección, o también podría ser obras de los discípulos que le odian. El otro se pregunta, discípulos, y le pide al gordo que eche un vistazo a esas calamidades e incluso los santos de alto rango tendrían problemas con esos. Y se pregunta quién en el mundo podría derribar a todos esos monstruos y reventar la torre del demonio. El gordo se espanta y se pregunta si entonces Leyeon realmente sobrevivió. ¿Acaso ha vuelto? El anciano de al lado le dice que no lo sabe, pero tendrá que esperar y ver. Frente a un edificio habían varios periodistas pidiendo que por favor les den su opinión sobre la torre del demonio, que fue derrumbada, y si acaso creen que hay una posibilidad de que Leyeon haya sobrevivido. El santo gordo dice que no tiene comentarios al respecto y se marcha, y aunque los periodistas le dicen que se espere, él se larga. Ya solo él grita que maldita sea, y grita el nombre del prota con furia. Se pregunta cuántas veces ha sido hoy, y cómo podría el prota seguir vivo, si sería imposible sobrevivir 20 años en esa torre, ya que había decenas de miles de seres malignos allí, y por si fuera poco todos eran de rango negro. Salir de allí solo con el Crimson fue un milagro. ¿Cómo podría alguien sobrevivir allí? Además su cuerpo ya estaba destrozado por el retroceso de sus poderes. Y eso es porque él no ha recibido ninguna bendición de los dioses, como ellos los 12 de santos. Pero si realmente ha sobrevivido, entonces todo se ha acabado. Volviendo con el prota, él dice que aplastará a ese tipo primero. 3. En el aeropuerto varias personas le dan la bienvenida a una persona, y dicen que es un honor poder conocer a uno de los 12 seres divinos. Y aquella persona se trataba de Hugo Atters, el amigo del prota. Hugo pregunta dónde está el primer ministro, y ellos dicen que él está esperando en su residencia, y le dicen que su vehículo ya ha sido preparado. Hugo les dice que muy bien, y ahora se pongan en marcha. Los guardias se sorprenden, porque él es muy digno, y alguien así sí es un verdadero elegido. Ya dentro del carro, Hugo está un poco pensativo, pero recibe una llamada, y piensa que son esos molestos periodistas de nuevo, y siempre están con las teorías conspirativas de que Leyeon está vivo. Él se molesta y grita que ya han pasado más de 20 años, y cuelga la llamada.
Él recuerda aquella noche, en la que le advirtió al prota que iba a morir, y durante la incursión en la torre del demonio. Él se ocupó de las calamidades fuera de la torre por petición de Yeon. Él rezó para que su profecía estuviera equivocada, y Yeon regresara a salvo. Después de eso, él recibió la noticia, y los otros seres divinos que fueron solos con Yeon lo abandonaron, y regresaron con la cabeza del ojo rojo. Sus logros fueron reconocidos y fueron proclamados como héroes, y eso les permitió ganar poder y autoridad. Luego de ese día, él no podía creer que Yeon en realidad estuviera muerto, y aunque pidió la búsqueda de él por múltiples veces, fue rechazado. Aquel tipo le dice que es imposible que el prota haya sobrevivido con tantas calamidades que había allí adentro, y le dice que si está tan preocupado por él, entonces vaya a buscarlo él mismo, ya que él no lo detendrá. Pero eso significaría que solo quedarían 11 constelaciones. Hugo se molesta, y ya en el presente, él está un poco deprimido, y piensa que no importa lo fuerte que sea Yeon, es imposible que haya sobrevivido, y ya es demasiado tarde. El chofer le avisa a Hugo que el primer ministro lo está llamando. El ministro le dice que la torre del demonio ha caído. Hugo suspira y se pregunta si acaso se trata de eso otra vez, y se disculpa con el primer ministro. Pero si va a pedirle que busque a Yeon, entonces él se negará, ya que Yeon murió ese día en la torre del demonio, y el incidente de la torre probablemente fue hecho por los seguidores de Yeon, y si está planeando usar ese evento para sus votos electorales. Pero el ministro le dice que no, y él no está hablando de eso. Según las noticias que acaba de recibir del gobierno de Corea, la línea de llamada acaba de sonar hace unos momentos. Hugo se sorprende y pregunta qué es lo que ha sonado, y el ministro le dice que la línea de llamada exclusiva de Yeon. Hugo se emociona mucho, y le pregunta si eso es real, y le grita al chofer que pare el coche. El coche se detiene y Hugo se baja, y se pregunta si entonces las llamadas que ha recibido desde hace un rato eran de Yeon. Al ver su celular tenía 30 llamadas perdidas y ha recibido un mensaje de voz. Él queda muy sorprendido y reproduce el mensaje de voz, y al escucharlo, se trata el prota diciendo que lo encontrará y lo matará, y le desea buena suerte. Hugo se sorprende, y dice que esa voz es de Yeon. Hugo le grita al chofer que vayan de vuelta al aeropuerto, y el chofer le dice que entonces qué hay de sus negocios en Inglaterra, y Hugo le dice que eso no importa, y ahora deben ir de inmediato al aeropuerto de nuevo. De nuevo en el restaurante, el prota piensa que Hugo realmente creció, ya que aprendió a ignorar sus llamadas. El chico de pelo negro le pregunta a quién le hizo esa cantidad de llamadas, y el prota le dice que ya verá. Y de todos modos, ¿qué es eso? ¿Acaso eso es un smartphone? Y esa cosa es interesante. El prota dice que era 2005 cuando fue a la torre. Entonces eso significa que ahora es 2025, y el mundo se ha convertido en un lugar mejor. El chico de pelo negro se sorprende ya que es la primera vez que el prota usa un smartphone, y le dice que puede usar el internet y con eso ver las noticias también. El prota pregunta, ¿noticias? Entonces puedo leer artículos sobre Yeon. Él le responde que sí, y los artículos de noticias sobre él son tendencia ahora mismo, y tiene que hacer eso para que aparezcan todas las noticias. El prota al ver todas las noticias sobre sí mismo se sorprende, pero en los comentarios están debatiendo si fue el prota o fueron las 12 estrellas las que acabaron con el demonio ojo rojo. El prota se molesta y se pregunta quién es que ha cogido al ojo rojo, y dice que ellos son unos hijos de fruta, ya que ese día ellos se asustaron y salieron corriendo. Él se tranquiliza y se dice que va a aguantar su ira, ya que eso no es nada. El prota recuerda que él acordó donar todas sus propiedades y posesiones a los orfanatos y fundaciones. Se pregunta si eso fue bien guardado, pero al ver un comentario, se da cuenta que según todas sus propiedades, incluyendo su reliquia divina, fueron donadas a las 12 constelaciones, para ser de ayuda en la salvación de la humanidad. El prota ahora sí se molesta, y rompe el teléfono. Ahora lo ha decidido, los matará a todos ellos, y los destruirá pieza por pieza. Mientras tanto el chico de pelo negro está sufriendo por ver su teléfono vuelto cenizas. El prota se pregunta qué es lo que debería hacer. Aunque quiere anunciar su regreso, se ve muy diferente a como se veía hace 20 años. Y si va por ahí diciendo que es Yeon, la gente va a pensar que él está loco. Piensa que debería quedarse callado por ahora, y encargarse de esos bastardos de la constelación uno por uno. El prota siente un aura, y el sistema le advierte que alguien lo está observando.
El prota cree reconocer aquella presencia y sale del establecimiento. El chico pelinegro le pregunta a dónde va, y el prota le dice que va a tomar algo de aire fresco. Ya afuera, él se encuentra con un dios doméstico, y ellos son los subordinados de Aries. Y los dioses domésticos son entidades divinas que son controladas por los dioses divinos. El sistema le dice al prota que los dioses domésticos están creando una barrera que pertenece a Aries, y el poder de otros ser divinos ha disminuido, y los dioses domésticos están solicitando un tributo. El prota los llama bastardos, y les dice, si acaso se atreven a actuar como si esa fuera su área, cuando van por ahí chupando el asterisco de los dioses divinos. El prota ya está a punto de ponerse serio, pero escucha que alguien está maldiciendo su nombre, y se enoja. El tipo gordo dice que todo está muy ruidoso, ya que todo el mundo está hablando de Yeon, y se pregunta por qué le dan tanta atención, ya que él es un caso perdido de todos modos. La chica le responde que sí, aquellos tipos tenían el emblema del grupo Géminis, pero el prota se pone frente a ellos, y el chico le grita que no se meta en una discusión con esa gente, pero el prota se queda allí, mirándolos de frente. El tipo le pregunta qué es lo que está mirando y le dice que se vaya a la mierda. Los nuevos amigos del prota piensan que ahora están jodidos. Mientras tanto el tipo fuma un cigarro, y le tira el humo al prota en la cara, y le pregunta por qué está tan enfadado. Se acerca, y le dice que si está tan enfadado, entonces se atreva a pegarle. La chica le dice que lo deje en paz, ya que él se va a mear en los pantalones. El tipo sigue su camino ignorando al prota, y le dice que los perdedores como ellos son los que les gusta a Yeon, y pregunta por qué es que les gusta tanto el más débil de los santos. ¿Y será que el hecho de que sea un santo es una mentira? El pelinegro le dice que hizo un buen trabajo, conteniendo su ira, ya que esos tipos son de Géminis, y están por encima del rango A, pero el prota no puede aguantar su enojo, y los llama cucarachas. Ellos se voltean, y le preguntan cómo los llamó, y el prota le responde que sí. Ellos son un par cucarachas. El tipo se acerca al prota, y le dice que repita lo que dijo, pero el prota con un simple golpe en la frente, lo manda a volar por los aires. Los amigos del prota quedan sorprendidos, mientras que el prota sonríe con confianza. La chica con la realidad un poco alterada, intenta atacar al prota por la espalda, pero él se da cuenta, y le pregunta si acaso pensó que él no se daría cuenta de lo que está haciendo atrás de él. El prota voltea, y con un simple dedo la estampa contra un edificio, y los llama patéticos. El viejo llama al prota, y le pregunta cómo puede usar sus habilidades en medio de la calle, pero el prota le pregunta de qué está hablando, y si él hubiera usado sus habilidades, entonces ellos estuvieran muertos. Ellos se sorprenden, porque el prota hizo un lío con los discípulos de rango A, solo con sus puños. El prota se da cuenta de algo, y toma el artefacto que tenían en el cuello. Dice que ya se sentía raro golpearlos, y si acaso eso es un artefacto. Se pregunta por qué esos bastardos tienen un artefacto divino, ya que solo los santos deberían tenerlos. El chico de pelo negro le pregunta si realmente no sabe nada, y la humanidad casi se extinguió por las calamidades. Hace varias décadas la humanidad solo fue capaz de sobrevivir gracias a los dioses divinos, y a los santos que ellos eligieron, pero como ese mundo entero no puede ser protegido con solo 12 personas, los santos reunieron a la gente para que lo siguieran, y así formaron un cuadro divino. Las personas que han despertado al recibir el poder de los santos se les llama discípulos, y fueron clasificados proporcionalmente a su poder. Los clase triple S son los santos elegidos por los dioses divinos. Los doble S pueden ser considerados como candidatos a santos. Los clase S son los discípulos más fuertes que comandan a los discípulos del cuadro divino, y de la A hasta la C son los discípulos, y el poder de los dioses divinos viene de la fe de los discípulos, por lo que tienen todo tipo de concursos para conseguir gente en sus cadenas divinas. Los discípulos que son seleccionados reciben regalos de los dioses divinos, así que eso ocurrió durante los 20 años. El chico de pelo negro le dice al prota que mire hacia allí, y allí estaban varios espíritus. El sistema le notifica que ellos están disfrutando de esa situación, y lo incitan a acabar con el hombre y la mujer, porque desean ver el derramamiento de sangre. Dicen que le darán un regalo útil si mata a los dos. El viejo se sorprende, ya que el prota ha llamado la atención de los dioses de la casa, y ellos son considerados como la sombra de los dioses, y oponerse a ellos es lo mismo que oponerse a los dioses. El viejo le dice al prota que se apure y haga lo que ellos quieren, pero el prota se empieza a reír.
ya que él se preguntaba por qué los Metouns de Yanhua estaban en un lugar como ese, y al parecer solo estaban tratando de llenar sus estómagos como es ese cerdo. El prota empieza a liberar su poder, y grita que ahora no ha cambiado nada en absoluto. Al liberar su poder derrota fácilmente a todos los espíritus, y pregunta cómo se atreven a enfrentarse a él. Parece que los dioses al final salieron huyendo, y el peli negro piensa que definitivamente el prota no es una persona ordinaria. El nombre del peli negro es Jimmy. El prota lo llama, y él responde, ¿qué pasa? Y el prota le pregunta si era cierto, que ese matón era un discípulo de Géminis. Jimmy le dice que sí, y ese es el cuadro divino, que tiene la mayor influencia en ese país, y es una fuerza de élite, que consiste en varias figuras influyentes. El prota le pregunta, si entonces ellos tienen toneladas de dinero, así que todo lo que llevan puesto es de marca, ¿verdad? Él empieza a tararear una canción, y dice que los tiempos de saqueo son los mejores. 5, ya es de noche, y ellos van al apartamento de Jimmy. Él dice que su apartamento es el que tiene las luces apagadas en el segundo nivel, y el viejo vive en el siguiente barrio. Jimmy le da las gracias al prota por salvarle la vida hoy, y también por llevarlo a su casa, pero no obtiene respuesta, y al mirar, el prota estaba bostezando, y él le pregunta cuándo van a entrar, ya que tiene sueño. Jimmy piensa, si acaso el prota también piensa robarle su casa. Ya dentro del apartamento, el prota se quita la camisa, y empieza a cortarse el pelo. Queda facherísimo, y un rato después, va frente a Jimmy, y él queda impresionado, ya que él se ve realmente increíble. El prota le da un poco vergüenza, y piensa, que en el pasado cada mechón de pelo era precioso, ya que perdía el pelo, como efecto secundario de sus habilidades. Una pequeña calamidad, intenta atacar al prota, pero él acaba con ella como si nada. Y Jimmy le dice que es increíble, mató eso sin ayuda y ni siquiera los profesionales serían capaces de matarlo así de fácil. El prota se molesta un poco, y dice que no solo es una sino que son varias. Se pregunta por qué siguen viniendo hacia él. Jimmy dice que podría ser que es el desprende un olor que le gusta a las calamidades, pero el prota le dice que eso es una mentira, ya que normalmente eso significa que algo en esa casa los está atrayendo, y eso es porque tiene todos esos artefactos malignos allí, y esa es la razón por la que las calamidades están viniendo. Jimmy pregunta, ¿artefactos malignos? Recibí estos objetos directamente de un santo de Géminis, ¿sabes? Y aunque no son de él, son cosas que han sido bendecidas por el santo, pero el prota aún así, daña el artefacto, y Jimmy cae al suelo lamentándose, porque lo daño. El presta le pide que escuche, y esa máscara que tiene en las manos es un artefacto divino, que controla a su comprador, y esa caja musical es un artefacto divino que roba información personal, y ese reloj es algo que atrae a las calamidades. El prota piensa que esos santos son unos bastardos, y no solo le robaron su dinero, sino que están vendiendo cosas como artefactos malignos a la gente, y alimentándose de otros. Y ya se está enfadando solo de pensar en eso. El prota dice que los tirará. Vemos que una persona afuera estaba escuchando la conversación, y al entrar, encuentra al prota dañando todos los artefactos, y el prota le pregunta quién es él, y Jimmy le dice que él es Sanya. Él se molesta con el prota, y le grita que él es el dueño de esa casa, y el prota queda sin palabras. Ahora estamos en el cuadro divino de Aries, la residencia de Yanhua. El gordo se sorprende, y pregunta cómo que desaparecieron los dioses de la casa que estaban en Corea. El guardaespaldas le dice que sí, y por eso es que su sucursal coreana está en pánico ahora mismo. El gordo se pregunta, ¿quién en la tierra haría algo así? Y piensa que los dioses domésticos son los gobernados directos de los dioses divinos, y sin embargo ningún despierto se atrevería a perseguirlos. Él le dice al guardia que se contacte con los otros santos, y averigüe si tienen alguna pista. El guardia le dice que entendido, pero el Sagitario sigue sin poder ser contactado como siempre. El gordo pregunta si es Hugo, y no se preocupe por él, porque probablemente esté en Inglaterra, como mercenario ahora mismo. Pero el guardia le dice que poco después de que él aterrizó en Inglaterra lo dejó inmediatamente. El gordo se sorprende y pregunta a dónde fue, y el guardia le responde que su destino fue Corea. El gordo piensa, y se dice que Hugo era el mejor amigo de Lee Yeon, y se pregunta si fue allí por los rumores de la supervivencia de Lee. Él se asusta al pensar en que el prota realmente regresó, y toma un objeto y se lo tira al guardia. Le grita que eso es imposible, le ordena que haga una investigación adecuada sobre eso, y le pregunta qué hay de las otras situaciones.
El guardia le responde que en el lugar donde los dioses desaparecieron, se encontró a un discípulo de Géminis, que se desmayó y se quedó solo con su ropa interior, y yacía desnudo en la calle. Según los testigos, él había discutido con un hombre guapo. El gordo pregunta, ¿guapo? Entonces no es Lee Jeon. Piensa que en todo caso las situaciones recientes no han sido buenas, y los rumores de que él ha vuelto. Además, los dioses domésticos que están en Corea han desaparecido por alguna razón desconocida, y para empeorar las cosas también fallaron en su conquista de la reina araña. Si eso continúa, su posición se verá amenaza. Él le ordena al guardaespaldas que prepare su jet privado. Él le pregunta si va a ir en persona, y el gordo le responde que sí, ya que necesita averiguar qué está pasando exactamente en Corea con sus propios ojos. Mientras tanto en Corea, en el hospital afiliado a Géminis, había alguien grave en una camilla, y un anciano se enoja, y pregunta quién convirtió a su nieto en eso. Él le grita al doctor, pero el doctor le dice que no se preocupe por lo que pasó esa vez, y por eso se ha enviado al cuadro divino de Géminis, y llama al anciano como presidente, y vemos que el doctor es un discípulo de Géminis de rango. Y ahora estamos con el gordo. El guardia le dice que ha habido un informe de que se ha producido una calamidad en un mercado de Bucheon. Él se sorprende, y pregunta qué clase de calamidades, y su guardia responde que es la reina araña. Él se asusta mucho, y antes no pudieron derrotarla, así que la única opción fue sellarla, pero ahora ha escapado, y él no sería capaz de enfrentarse a esa calamidad solo. Nos cuentan que después de que las calamidades comenzarán a aparecer, la humanidad las dividió en 6 categorías. La zona es el santuario de los dioses, y el color verde es un lugar seguro. En la amarilla necesitan precaución, la zona naranja es peligrosa y es necesario resguardarse, y el color rojo es el que gobierna las calamidades. Y por último el color negro, que significa la destrucción de la humanidad. El guardia le pregunta al gordo qué es lo que deberían hacer con el mercado, y el gordo le responde que deberían enterrarlo, y piensa que nadie debe de saberlo, y se convertirá en un dolor si se corre la voz de que no pudieron subyugarla. Él le da la orden de que diga que toda la gente allí murió, y reúna más discípulos para destruir el lugar. Mientras tanto en el mercado, varias calamidades atacan al discípulo de rango S, pero él las termina acabando con un ataque de hielo, y les pregunta a los demás si vieron lo fuerte que era. Una de las calamidades sobrevive a su ataque y se libera del hielo. Él se asusta y se pregunta cómo rompió el hielo tan fácil. El prota llega al lugar, y le dice, muévete, zorra de los copos de hielo. El prota, mientras libera su poder, le pregunta a la calamidad si atacó a las personas porque no tenía otra cosa que comer, y le lanza una lata de refresco, y le dice que coma eso. Él derrota a los bichos más pequeños con las latas de refresco, y la calamidad más grande ruge, y el prota le pregunta ¿acaso te atreves a mostrar los colmillos? Y con un ataque preciso, la termina partiendo a la mitad. Sus amigos se sorprenden, y el sistema le dice que ha manejado la calamidad, así que su experiencia en Zodiaco ha aumentado, y ha adquirido nuevos ingredientes para la producción. El prota pregunta en ingredientes de producción, y el sistema le dice que con ellos puede producir habilidades y artefactos. El prota piensa que, aunque obtuvo un 50% de penalización a su habilidad física, no fue tan malo, y a ese ritmo podrá ser más fuerte que antes. Mientras tanto, el discípulo piensa que eso es imposible, y él no pudo hacer nada contra ellas, pero él las derrota fácilmente, y se pregunta de dónde salió un tipo como ese. El calvo se da cuenta de algo, y llama al prota, y le dice que no es de extrañar que tuviera un presentimiento extraño, y es porque tú eres el criminal que emboscó a nuestros discípulos. El prota se pone un poco nervioso, y le da un puñetazo y le dice que se calle. Le pregunta cómo se ha enterado, y él le dice que es un idiota, y como no lo iba a saber, si la ropa que llevas puesta es la que robaron de nuestro discípulo, y las insignias son artefactos, que solo se dan a los discípulos de Géminis, y la razón por la que eres tan fuerte debe ser por el artefacto. El prota pregunta desde cuándo estaba eso ahí, y parece una mierda. Termina rompiendo el artefacto, y el calvo lo llama maldito loco. El prota le pregunta, artefactos divinos. Eso es una broma, y lo más probable es que fueras engañado por esa bruja, y de todos modos pasan 20 años, y esa bruja es la misma matona de siempre. De repente aparece una araña, y todos comienzan a huir asustados. El prota no entiende lo que pasa, y el calvo le dice que esa es la reina araña. El prota de inmediato libera su poder,
y se lanza al ataque. El prota le dice a la araña que se vaya a la mierda, y de un solo golpe la sienta. Todos quedan muy sorprendidos, especialmente el tipo calvo. Él piensa que eso es una locura. Cargo hacia adelante y ataco a la reina araña sin ningún artefacto divino. Alguien telepáticamente les pide a todos los discípulos de Géminis que escuchen. Él les dice que salgan del edificio inmediatamente, ya que algunos tipos de Aries van a enterrar el edificio. El cielo comienza a teñirse de rojo, y el tipo dice que Yanhua viene personalmente, así que no hay nada que puedan hacer. La reina araña apareció, pero Yan no es capaz de derrotarla, así que no queda más opción que ocultar la verdad sepultando el edificio. Él le pide al tipo calvo que escape con Sun Yae. Él dice, solo nosotros dos, y piensa en las demás personas, y también en el prota que luchó contra las calamidades, y queda paralizado sin saber qué hacer. El tipo de gafas le pregunta si hay algún problema, y el calvo ahora decidido dice que no, no hay ningún problema. Ahora Sun ya está reclamándole al calvo, porque deberían huir solo ellos dos. ¿Qué pasará con las demás personas? ¿Acaso serán enterrados vivos? Él dice que ya lo sabe, pero solo tiene que pensarlo. ¿Qué pasará si la gente se entera que apareció en medio de la ciudad? Sun Yae queda impactado, y el calvo le explica que, si los demás se enteran entonces su devoción disminuiría, y si eso pasa entonces los dioses se volverían más débiles, y la humanidad debe de recibir la protección de ellos. Sun Yae le grita, solo por eso. El calvo dice que por suerte tienen un teletransporte, pero solo pueden usarlo 2 personas a la vez, así que solo vienes tú, y como es una orden lo sacará a él especialmente. Sun Yae le grita, entonces ¿qué pasará con mi amigo? Además, también hay mucha gente aquí. Él se molesta, y lo llama idiota. No deberías molestar en una situación como esta, mientras él comienza a liberar su poder. Dice que no será enterrado vivo nomás porque está dudando, pero tampoco puede ignorar las órdenes de su capitán, así que se deshará de sus cargas para que no se preocupe. Sun Yae se enoja, y lo llama basura. El calvo le pregunta si acaso está pensando pelear contra él, y ellos dos están en diferentes niveles, y tiene que dejar de, pero antes de que siquiera termine, es aplastado por la reina araña. El prota aparece, y les pregunta a los chicos por qué siguen allí, y aún es peligroso así que salgan rápido. Ellos se alegran, y Sun Yae dice que no pueden salir porque aún hay calamidades que bloquean la salida, así que usar el teletransporte o deshacerse de todas las calamidades. Además de eso hay muchos heridos, y afuera, los de la constelación están bloqueando. El prota dice que esa situación es un dolor de cabeza. Mientras tanto, el calvo comienza a recuperar la conciencia, y llama al prota maldito, ¿te atreves a pisotearme? El prota se confunde, y le pregunta por qué se enoja, si antes él fue el que ha intentado escapar solo, y el calvo le dice que se calle. Él los llama idiotas y los reta a huir solos, y él va a escapar aunque sea solo, pero al distraerse, la araña aprovecha para envolverlo en su telaraña, y termina siendo devorado como un huevo. Ellos quedan impactados, y el prota les dice que él se encargará de la araña, así que mientras tanto ellos vayan a ayudar a los heridos. Ellos se sorprenden, y el prota, ahora muy molesto, les dice que él acabará con la araña en un instante. Mientras tanto afuera, el gordo llega al lugar, y pregunta cómo va la situación. Ellos responden que el mercado ha sido bloqueado, y ya han sellado todo el edificio. Él les pregunta si acaso eso no está progresando muy lento. Uno de ellos se da cuenta que está progresando muy lento, y otro tipo les responde que sí, y parece como si algo bloqueara el sello. De repente el mercado comienza a brillar, y sale una serpiente gigante. El gordo asustado pregunta qué es eso. Una serpiente. Todas las personas que estaban en el mercado comienzan a huir. Las personas le piden ayuda a Yan, y ellos dicen que alguien adentro acabó con todas las arañas. Él sorprende, y un poco asustado, se pregunta quién pudo acabar con todas esas arañas, cuando él ni siquiera pudo hacerlo. Él dice que lo comprobará él mismo, y sus guardias le dicen que aún podría haber calamidades. Él responde que eso no será un problema, así que tan solo se limiten a esperar. Él corre rápido hacia adentro, y al llegar, dice, Dios mío, al ver el cuerpo de una araña tirado, se pregunta quién pudo matar algo así, y todavía quedan rastros de la batalla, así que definitivamente pasó algo ahí, y se pregunta si acaso es cierto que derrotaron a la reina araña, y él piensa que la situación ya está difícil. Además hay otras cosas que lo tienen preocupado.
Él siente una presencia, y al asomarse por la ventana, se da cuenta que allí estaba Hugo. Él se pregunta si acaso Hugo fue el que se encargó de todo, pero eso no tiene sentido. Desde atrás alguien le habla al gordo. Él se asusta mucho, y el tipo de atrás le pregunta qué es lo que le pasa. ¿Acaso estás incómodo en alguna parte? Se trataba del prota, y él dice al gordo que hace tiempo no se veían, y le pregunta por qué su expresión parece tan descompuesta. El gordo se gira preguntando si es Lee Jeon. Mientras tanto, los heridos están siendo atendidos, y los chicos están allí abrigados. Sun Jae se pregunta si el prota de verdad es Lee Jeon, aunque su apariencia parece diferente. Sus movimientos son los mismos. Alguien llama a Sun Jae, y ese era Hugo. Sun Jae le pregunta qué hace allí. Cuando volviste a Corea, Jimmy le sorprende al verlo, ya que es el arquero Sagitario. Hugo, molesto, le pregunta a Sun Jae si acaso esa es su forma de referirse a su padre. Jimmy se ríe por la situación, y Hugo lo piensa un momento, y le dice que mejor lo olvide, y él parece que está un poco malherido, pero debería de estar mejor si recibe tratamiento. Pero más importante aún, estabas en ese mercado, y él escuchó que la calamidad fue asesinada. ¿Viste quién lo hizo? Sun Jae lo ignora, y Hugo se molesta un poco. Dice, ¿en serio? Me preguntó a quién se parece. Jimmy le pregunta a Sun Jae si Jeon estará bien. Hugo se sorprende, y toma a Jimmy por los hombros. Él le pregunta un poco alterado, si acaso acaba de decir Jeon, ¿dónde está? ¿Lo conoces? Jimmy dice, perdón, ¿acaso preguntas por el santo, Hugo Nutrias? Jimmy dice que está dentro del mercado ahora mismo, y también derrotó a la reina araña, y dijo que su nombre era Jeon. Hugo le pide que le cuente con detalle, pero desde atrás ocurre una explosión. Ahora, hay alguien jadeando. Es el gordo que ya está cansado de cargar toda esa grasa. El prota le dice que es demasiado, y han pasado 20 años y lo primero que haces es atacarme. Él le pregunta quién es, y piensa que él se parece un poco a Jeon, pero Jeon tenía la cara llena de cicatrices. Además su voz también suena diferente, y no es posible que Jeon fuera tan joven. El gordo le grita al prota cómo se atreve a hacerse pasar por Jeon, y se asustó mucho, porque pensó que era Jeon. ¿Qué? Suplantar, dijo el prota. El gordo se enoja, y le grita al prota, que por hacerse pasar por Jeon ahora conocerá su lugar, así que es mejor que se prepare. El prota lo llama retrasado, y en un segundo se acerca y le da un golpe en todo el estómago. El prota le pregunta si acaso pensó que estaba mintiendo, y lo manda a volar muchos metros hacia atrás, pero sin perder el tiempo, se acerca y lo vuelve a golpear. El gordo ahora está tirado en el suelo, mientras que el prota se acerca. El prota le dice que ellos realmente necesitan ser golpeados antes de escuchar a los demás. Le pregunta si la vida fue buena después de que se deshicieron de él en la torre. Además de eso, ustedes robaron mis artefactos divinos y mis bienes, y hasta falsificaron mi testamento según lo que oí, pero ahora no importa, porque de todos modos los iba a matar a todos. Primero te daré una lección, y luego iré a tu casa, a tu cuadrito divino, tus artefactos divinos, y el resto de todos los santos. Destruiré todo. El gordo rechina los dientes, y piensa, no permitiré que eso ocurra, y la forma en la que habla y actúa, no es ninguna broma, y antes no fue capaz de ver sus movimientos. Es realmente Lee Jeon, y es imposible que haya sobrevivido. El gordo, mientras reúne su poder, llama al prota, y le dice que si realmente es Lee Jeon entonces, trate de demostrarlo. El gordo comienza a invocar a Dios divino de Aries. Al invocarlo, el prota se burla. ¿Por qué solo ha aparecido una parte del Dios divino? El gordo con un solo dedo, materializa varias cadenas que atan al prota, y le pregunta si acaso todavía les parece que ellos son unos malditos débiles. Él materializa un montón de espadas, y le dice que no sabe cómo volvió, pero él usa su habilidad real, arma del Dios divino, y todo el lugar comienza a ser destruido, y el prota, sorprendido, le dice que ese ataque es muy sorprendente. El gordo le dice que se calle, y ahora muera. Él lanza todas las espadas contra el prota, todas las armas impactan, y el prota queda debajo de una montaña de espadas. El gordo se pregunta si ahora sí ha muerto, y aunque le había sorprendido un poco que haya vuelto de la torre, eso no quita que es realmente estúpido, y para poder luchar de frente con el que ha subido de nivel por puntos de experiencia. ¿Creías que solo habíamos hecho el tonto durante 20 años? Desde la montaña comienza a emanar una luz, y el gordo se asusta mucho, piensa que no es posible, y la montaña de espadas se vuelve añicos. El prota sale con muchas cicatrices y herido,
pero aún así golpea al cerdo en la cara, y lo manda a volar por los aires. El gordo se pregunta cómo sobrevivió a eso. Él le pregunta si realmente es Lee Jeon, y el prota dice, «Wow, finalmente me reconociste. Sí, realmente he vuelto, de verdad». El prota comienza a curarse, y dice que incluso sus armas huelen a mierda. El gordo se sorprende, y piensa que esa regeneración es imposible incluso para los sanadores de acuario. El sistema le notifica al prota que, gracias a que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, se han cumplido las condiciones, y ha desbloqueado la habilidad 130 sentido. El prota le da las gracias al gordo, porque gracias a él se hizo más fuerte. Ahora bien, ¿qué tal si pruebo algo? El prota pone su pie sobre él, y el dios Aries siente asombro, y pregunta por Jeon está vivo. Él piensa que eso es imposible, y desaparece con una ráfaga de maldiciones. El gordo no lo puede creer, y grita porque demonios el dios desapareció. El prota con un tono sarcástico, le dice que tal vez es porque el dios sabía que esto no tenía sentido desde el principio. El prota le dice que él es bastante misericordioso, así que tan solo le hará sentir todo el dolor que él sintió, y luego tan solo se escuchan los gritos de desesperación del gordo. Un rato después, los guardias de Yanghua están caminando por el lugar, y se sorprenden al ver los cuerpos de las arañas tirados. Hugo nota algo, y se da cuenta que el Yanghua está tirado en el suelo, y piensa que eso definitivamente es obra de Jeon. Ellos se dan cuenta que la energía de Yan es demasiado débil, y Hugo les pide que se hagan a un lado, y de un golpe rompe el suelo, y al caer, tan solo ve el cuerpo tirado de Yan. Lee Jeon, ese bastardo, en serio. Y allí estaba el cuerpo del cerdo con un lindo mensaje. Ahora el prota está en la mansión del gordo, con una sonrisa confiada se pregunta, ¿acaso aquí está el artefacto divino que Yan me robó? Adentro habían varias personas tomando fotografías. Estaban tomando fotografías de una estatua de Yan. El prota no puede creer que Yan estuviera tan obsesionado con presumir su fortuna, y ahora puede sentir su artefacto divino por allí. Él mira una vitrine en donde están varias cosas suyas, pero las armas son falsificaciones, y la ropa además que la cogió de su casa. El prota se percata de algo, y mira hacia la vitrine en donde había un palillo usado por él. Él se alegra de por fin haberlo encontrado, de haber encontrado a su preciosa perra. De repente las alarmas suenan, y todos los guardias se ponen en marcha, diciendo que hay un ladrón, y todos los guardias deben de dirigirse al área B. Todo eso pasó, porque el prota rompió la vitrine en donde estaba el palillo. Todos los guardianes lo rodean, y le ordenan que levante las manos, además debe dejar el objeto, y rendirse pacíficamente. El prota lo piensa por un momento, pero dice que no quiere, y luego, con tan solo agitar el palillo los derrota a todos fácilmente. El prota dice que realmente es mejor usar algo con lo que estás familiarizado, y le pregunta al palillo ¿no crees tú también? Vemos que el palillo se convierte en un slime, y el prota dice que se alegra de verlo. El nombre del slime es la bola de barro que lo crea todo, y es un artefacto divino. Su rasgo es que cambia de forma. El sistema le avisa al prota que ha cumplido todas las condiciones para desbloquear la habilidad Taller de Creación. Y ahora se ha creado un taller de unos 5 metros cuadrados, y se ha desbloqueado el ámbito por defecto del taller de creación. Y ahora puede usar el taller de producción, taller de reparación, reforzamiento, y el taller de desmontaje. Con la creación de la habilidad, impresión, se pueden conceder los rasgos de la bola de barro que todo lo crea. El prota le pregunta al Zain qué tal si se van ahora, y él salta de la emoción. El prota ya está a punto de irse, pero se percate de algo. El sistema le dice que la energía de un artefacto divino de Aries puede sentirse fuertemente. El prota dice que sería un poco decepcionante si se va con las manos vacías. Sin embargo, ahora parece que conseguirá algo interesante. Mientras tanto afuera, Hugo llega al lugar y se pregunta si acaso llegó demasiado tarde, y eso es porque la mansión ya estaba prendida en fuego, mientras que las personas corrían desesperadamente. Hugo suplica que Jeon esté dentro, mientras tanto el prota sale con un montón de artefactos, y dice que ya está empezando a tener hambre. Hugo se sorprende mucho al verlo, y el prota también se da cuenta de su presencia. Hugo sale corriendo hacia él mientras llora, y lo llama bastardo. El prota mientras sonríe, dice, bastardo, supongo que eres un amigo después de todo. Pero Hugo confunde a Jeon con el otro tipo de atrás, y le pregunta cómo está su cuerpo, y si estaba vivo entonces debió de haber avisado antes. Le pregunta ¿te está bien tu pierna?
Tu cuerpo ni siquiera está en buenas condiciones, ¿a dónde te apresuras, idiota? El prota se molesta mucho, porque lo confundió, y desde atrás lo golpea en toda la cara, y le pregunta si acaso no puede recordar la cara de un solo tipo, y lo llama idiota. El prota le pregunta si acaso quiere que le dé una paliza, y Hugo se fija en el Slaim, y se da cuenta que ese es el artefacto que usaba Lee Yeon. Entonces realmente podría ser. El prota, mientras prepara sus puños, sonríe macabramente, y le dice que realmente necesita una paliza para tener la cabeza bien puesta, pero Hugo se lanza hacia él, y le da un abrazo. Grita su nombre mientras llora desconsoladamente. Él se siente muy feliz de que esté vivo, y le pregunta si realmente es él. El prota le da un golpe en el estómago, y le pregunta, ¿por qué demonios me abrazas así de la nada? Hugo, un poco nervioso, dice, realmente eres Yeon. El sistema le avisa al prota que Dios Sagitario Epalan ha aparecido. El prota se pregunta qué es lo que quiere. El dios desciende, y poco a poco va abriendo los ojos. Hugo se sorprende un poco, y se pregunta por qué apareció ahí.